A nombre de la Secretaría de Cultura Federal, a través del Centro Cultural Tijuana, en el marco del Encuentro Literario Norte 32, les damos la bienvenida a la presentación del libro Morir de Tiricia y Carcelazo de Silvia Arbizu. Está ella en Hermosillo y vamos a invitar a Vicente Alfonso, que se encuentra en algún lugar de la Ciudad de México, a que se incorpore con nosotros y establezcamos una plática, una charla con Silvia. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Silvia, buenas noches Jaime. Bien, bien, no me quejo para nada. Encantado de estar eh, por lo pronto virtualmente en el Secut una vez más, ¿no? Oye, pues tú recomendaste la presencia de Silvia Arbizu. Ujú. Seguramente nos vas a explicar por qué, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Vamos a hablar sobre todo de el más reciente libro de Silvia. Es un libro de crónicas que se llama Morir de Tiricia y Carcelazo. Es un libro que yo tuve la oportunidad de conocer incluso antes de que se publicara porque obtuvo el premio del libro sonorense. Es un certamen que cada vez va cobrando más relevancia, que ya la ha tenido desde hace tiempo y que suele eh, darle reflector a obras muy trascendentes, ¿no? Tenemos a colegas sonorenses que han obtenido este premio, entre ellos Imanol Canellada, Eve Gil, Carlos René Padilla, y me ha tocado un par de veces, dos o tres veces ser jurado de estos certámenes, y la más reciente, eh, fui jurado del género de crónica, y la verdad es que lo tuvimos bastante fácil como jurados, porque este libro, Morir de Tiricia y Carcelazo, nos atrapó, los tres jurados coincidimos, llegamos el día de la deliberación, pues con este libro en primer lugar, ¿no? ¿Y por qué? Por muy diversas razones. Hay que recordar, número uno, algo que nos tocó vivir a todos, ¿no? Y que está muy presente en este libro, que es la experiencia de la pandemia. Eh, el libro, bueno, quienes conocen ya a Silvia saben que buena parte de su obra se centra pues en una experiencia de encierro que ella vivió, y bueno, tenemos su libro anterior, Las celdas rosas, que eh, no- ahí consigna buena parte de sus experiencias y de sus observaciones a partir de esta experiencia de encierro. Y con esta nueva entrega hay un juego, digamos, eh, de enroque, porque ella dice, bueno, el libro comienza así, en la segunda o tercera de las crónicas nos consigna cómo ella obtiene, ya me corregirás tú, Silvia, pero es una especie de libertad condicional, ¿no? O preliberación, y dice, bueno, pues con la circunstancia de que dice, yo salgo y todo el mundo se encierra. Y ese encierro es justamente, pues, este encierro pandémico que nos impusieron a todos, ¿no? Y que nos tomó por sorpresa a nivel planetario. Pero el libro contiene muy interesantes reflexiones sobre fenómenos que nos tocaron a todos. Justamente yo recuerdo, Jaime, hace unos días estaba repasando esta conversación en la memoria, estaba repasando esta conversación que tuvimos justo con David Toscana, que mencionaste hace un rato. Ujú. Y fue sobre un libro que se llama Duelo por Miguel Pruneda. Y estábamos encerradísimos en la pandemia y justamente platicábamos con el gran Toscana este asunto de que un libro sobre el duelo venía muy a cuento en esos momentos en que el duelo, los duelos mal cerrados o de plano que seguían abiertos, pues eran una constante en el mundo. Y este mismo elemento está muy presente en este libro de Silvia, Morir de Tiricia y Carcelazo. Eh, por un lado, la experiencia del encierro, por supuesto,
pero también la experiencia de la muerte, la cercanía con la experiencia de la muerte, las muertes de seres queridos, muertes repentinas, eh, muchas veces inexplicables, como suelen ser las muertes, y que nos llevan también a duelos difíciles de cerrar y de concretar, ¿no? Y entonces, bueno, si me permites, me gustaría empezar a preguntarle a Silvia, ¿no? Es la primera vez que platicamos, la verdad es que para mí es una estupenda oportunidad conocer a una autora de un libro que me gustó tanto, ¿no? Y recién entre ayer y hoy estuve repasando varias de las crónicas, porque, bueno, creo que hay muy buen material ahí. Sin duda vamos a empezar con esto, ¿no? Con la recomendación de que lo compren y lo lean, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Silvia, hay un motivo que está presente a lo largo del libro y que tiene que ver con las aves, ¿no? Desde el principio hay una de las crónicas en donde eh, tú encuentras un pajarito, un pichoncito lastimado, ¿no? Pero a lo largo de las crónicas se repiten este motivo del ave eh, que de pronto no tiene tan fácil el asunto de volar, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay otra de las crónicas que se llama El X o que tiene un personaje central que es Jicotencatl, que sueña con ser piloto, ¿no? Y de pronto los personajes dicen, bueno, se me entumieron las alas, me quedé sin alas. Hay otra que se llama, tengo aquí mis notas, la tapa, ¿no? Y se prolonga esta metáfora. Hay una frase que es muy contundente, ¿no? Eh, en estas salidas esporádicas que tienes, bueno, o que son salidas a tu casa, dice, llego a casa oliendo a cárcel, hablando cárcel, ¿no? Eh, ¿Cómo juega esta metáfora en tu experiencia y cómo la consigues? Si es a través de recursos literarios, es una figura literaria o representa algo más para ti a la hora del encierro. Cuéntanos. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Jaime. Estoy muy contenta de estar en el Secut, aunque sea así en Zoom. La idea original era que estuviera en persona, pero por motivos de estar sujeta precisamente a un proceso penal, todavía no puedo salir del estado de Sonora. Entonces, pues tuvimos que hacerlo de esta manera, pero encantada de la vida. Se siente, ahorita lo mencionaba Jaime, la tecnología afortunadamente ha venido a romper esas barreras. Antes de contestarte, quisiera agradecer tus palabras. Yo no sabía que había sido jurado. Como bien dices, es la primera vez que tú y yo cruzamos palabra y se me hace, pues, es muy importante la retroalimentación y lo que comentas y lo que te hizo sentir el libro. Y me sorprende mucho la sensibilidad con la que percibes, por ejemplo, lo de las aves, porque es algo totalmente nuevo para mí. No estaba consciente de ello, no sabía que estaba tan presente, como bien dices, en Jico el piloto, en el pollito que traigo en mis manos cuando justamente me hablan para darme mi libertad al área de celadoras. Eh, en todos esos términos no había reparado, yo creo que es totalmente inconsciente. Pero además te voy a anexar otra cosa. La portada del libro lleva unas aves también. Y mi celda en el interior, pues son celdas beige con gris las paredes. Y yo recuerdo que con un lápiz a carbón yo dibujé unos pájaros en la pared. Entonces ahorita mientras mencionabas tú esas metáforas, yo estaba así como cayendo en la cuenta y como que me quitaste una venda de los ojos y dije, yo es cierto, todo lo que está mencionando está presente en el libro, pero además en mi celda en la pared hay una serie, yo creo serán unos, es la parvada, ¿no? Lo como se dice, el montón de pájaros. Yo creo que unos 50 pájaros dibujé en la pared aproximadamente, apuntando hacia afuera de la celda, ¿no? Hacia el exterior. Creo que es muy importante. No quisiera que cayera en el clásico cliché de la paloma blanca, que significa libertad y todo esto, porque de verdad no tenía conciencia como tal, no había reparado en esa descripción que bien dices, ¿no? Y lo que comentas de que llegaba a casa oliendo cárcel y hablando cárcel, eh, fue un proceso muy difícil. Después de 15 años, imagínate integrarte a la familia de nueva cuenta, ¿no? Entonces yo recuerdo que el femenil está como inmerso, es como entras y hay como unas bajaditas, entonces el femenil está hacia abajo, no, no en un sótano, no subterráneo,
pero sí está como más abajo, como embovedado, digamos, del nivel normal de las banquetas y las casas y los edificios. Entonces, es muy común que cuando estás en visita, como se oye el bullicio, como cuando estás en el recreo de una escuela, se oye el bullicio de los niños. Entonces, estás casi siempre hablando y gritando, subes la voz un tono o dos arriba, pues, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a casa, yo hablaba con ese tono. Y mi mamá, que como también bien dice, bien en el libro, había sufrido una pérdida muy reciente, estaba en medio del dolor y del duelo. Entonces, cuando yo llegaba con esta algarabía y mamá, ay, fíjate, y siempre me estaban bajando la voz y siempre Silvia, bájale, bájale. Entonces yo sentía que venía en tono cárcel, pues, ¿no? En mi casa había duelo, además de la pandemia había mucha tristeza por lo que acababa de ocurrir, entonces no estaban preparados para recibirme tampoco, menos en esas condiciones. Entonces yo sentía que venía hablando un lenguaje distinto de ellos. Yo llegaba y me levantaba a 5 o 6 de la mañana a tender mi cama porque ya estaba acostumbrada a un ritmo de que durante 15 años una celadora me revisaba el cuarto, que estuviera limpio y en orden. Y ellos estaban destrozados, ellos no se querían levantar, ellos ni siquiera querían despertarse. Entonces, a eso hablo yo, que yo traía otro ritmo, un lenguaje cárcel, un ritmo cárcel, pero también venía también también lo menciono, y en ese sentido de, pues no estoy ni adentro ni estoy afuera, tampoco pertenecía, pues además de hablar otro lenguaje y traer otro ritmo, un latido distinto, también no pertenecía, no, yo sentía que no encajaba ni afuera ni adentro, porque apenas estaba acostumbrándome a ser libre cuando iba para adentro. Y apenas estaba como platicando con las chamacas adentro cuando ahí te voy para afuera. Entonces sí fue muy complicado también ese beneficio de libertad con semi-internamiento se llama. Bien, voy a adelantar una pregunta ya que lo mencionabas ahorita. Eh, Cuando empiezas a hacer estas salidas y luego regresas, el mismo personal, las mismas celadoras no saben bien dónde acomodarte. Dices, el mío es un caso atípico. Y yo creo que eres una cronista, ya nos dirás tú qué tan intuitiva, eh, pero eres una gran cronista, porque Gracias. detectas muy bien, tienes una sensibilidad muy, muy certera. Cuando dices, bueno, a mí me ponen en el área de segregados, ¿no? Porque pues dicen, no, pues no, no podemos ponerlas no la podemos poner con las sentenciadas, a pesar de que llevabas años ahí, porque ya no es el mismo estatus, ¿no? Y pareciera una metáfora de la vida contemporánea, ¿no? En donde los demás necesitan etiquetarnos y clasificarnos y siempre tenemos que estar jugando un rol, que es en relación con los demás, ¿no? Y luego la situación da la vuelta. No voy a hacer, voy a intentar no hacer spoilers, ¿no? Para los que lean el libro, pero es bien interesante cómo da la vuelta porque llega otra persona al reclusorio y de repente dicen, ah, caray, pues entonces, mira, te vamos a pasar a ti con las sentenciadas, porque esta nueva persona nos mete aún más en conflicto, no sabemos dónde, cómo clasificarla, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es como un sistema de relaciones, que eso también es mucho pues de los grupos humanos, incluidos los reclusorios, es decir, ¿cómo te definen? Bueno, eso depende del grupo completo, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia y cómo fue llevarlo a una crónica? Fíjate, Vicente, fue bien complicado porque así como tal cual lo dices, cuando no encajas en la casilla que ellos tienen destinado para ti, provocas problemas. Aunque no lo o sea, yo no lo buscaba, ¿no? Pero además dentro del no encajar está la parte de lo absurdo, porque además de que yo llegaba sola por mi propia voluntad, porque yo no quería perder mi beneficio, evidentemente. Entonces yo llego puntualita, sábado, 6:45 de la mañana, y en vez de conducirme, pues no, a una celda especial, distinta, separada del resto, sino querían porque yo iba con información de afuera que las de adentro no pueden oír, entonces, pero también ellas podían también arruinar mi proceso de reinserción, bueno, etcétera. Entonces, pero además cuando yo llego en la mañana, por mi propia voluntad, me esposaban de pies y de manos y me llevaban a una celda. Entonces, te quedas pensando, bueno, a ver, yo vengo por mi propia voluntad, no es necesario el esposadero de todos, no es como que me quiera fugar, pues, si estoy viniendo yo sola los viernes a recluirme, los sábados de la mañana.
Y además, dentro de la celda también estaba encerrada porque a veces, ay, enciérrenla, decían las celadoras, porque hay hombres allá afuera. Y yo, pues, si yo tuviera el acceso a hombres, o sea, lo tengo de lunes a viernes, pues no voy a venir el sábado y el domingo que estoy recluida a buscar uno. Sí me explico, esas cosas absurdas que no eran, bueno, es parte de lo mismo. Luego yo estaba en esta parte del, a ver, pues ni pertenezco adentro ni pertenezco afuera, estoy en medio, necesito encontrar cómo acomodarme en esta dinámica, en esa situación, que es cuando llega esta tercera persona, bueno, tercera porque está la celadora, ella y yo, ¿no? La tercera persona. Y gracias a que ella llega, es cuando a mí me cambian a otra área. Si no, creo que yo hubiera seguido estando ahí. Lo complicado de eso también es que es, bueno, a ver, Silvia no es sentenciada, Silvia no es indiciada, Silvia no es procesada. Ah, pues métela al castigo. O sea, también es como, eh, en vez de decir, bueno, a lo mejor Silvia puede venir y trabajar o estos 2 días puede venir y entrenar a las chavas. Tuve mucho tiempo talleres de teatro, hicimos muchas cosas culturales, artísticas, lúdicas, de todo tipo. Y en vez de poder aprovecharme sábado y domingo haciendo eso, era, pues, segréguenla, ¿no? En el área de observación, pues, ¿no? Entonces, sí, dentro de lo absurdo, dentro del cautiverio, dentro del no pertenecer, sí fue bien complicado vivirlo. Llevarlo a crónica no tanto, porque creo que hasta haces catarsis, pues, ¿no? Es todo lo que quisieras gritarle a la comandante en ese momento, pues lo escribes mejor. Pero sí fue como pude verme reflejada en ella y decir, ¿de qué me quejo? Pues, ¿no? En realidad, yo hablo de no pertenecer aquí, ella habla de no pertenecer en la vida, en el mundo, ¿no? En su existencia. Sin querer hacer spoiler también, como dices, Vicente. Y sí, exacto, para no hacer spoiler, para que los que van a comprar el libro, que estoy seguro que serán muchos, de los que nos acompañan en esta conversación, como bien lo dices, ¿no? Este no encontrar lugar lo vemos incluso hacia el final del libro, ¿no? Que Uh es, -huh. si a ti te toca celda de castigo, a esta persona le toca un castigo mucho más cruel, ¿no? Una segregación absoluta. Totalmente. Y mira, eh, siguiendo con este asunto, tú mencionabas que al escribir las crónicas, eso te permitió hacer catarsis. Era lo que te quería preguntar también. ¿Cómo juega la literatura para ti en tu proceso, digamos, no nada más de encierro, sino de crecimiento personal? Porque has ganado, creo que 12, a ver si es cierto, 12 veces el certamen José Revueltas, ¿no? 14. A 14 ya, Después ya de para que revueltas, veas. 14. Ajá. No, y yo creo que cuando terminemos la conversación ya van a ser 15, ¿no? Este, Sí, y el Salvador Díaz Mirón, que es el de poesía 2, y el de dramaturgia, no recuerdo el nombre como de oficial, 2 ujú, también, en 2 ocasiones, 2 nacionales y como 4 estatales, ¿no? Ujú. ujú. Muchas felicidades. Mira, yo he tenido la fortuna de dar talleres en Obregón, por ahí con las chicas del penal de Obregón, con el grupo de la Letra Escarlata, en Acapulco, en muchos lugares, acá en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, y sí uno ve que la literatura es digamos, puede ser no para todos, ¿no? Pero para los que le entran con entusiasmo puede ser un parteaguas en la vida. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu acercamiento a las letras? Y pareciera inofensiva la literatura, ¿no? Si supieran qué tan maravillosa y qué tan mágica. Mi acercamiento fue a partir de la reclusión. Yo no, te voy a ser muy sincera, yo no había escrito. En preparatoria, en la materia de literatura, de lectura y redacción, yo recuerdo que las maestras nos encargaban un resumen, un control de lectura, y yo les cobraba a mis compañeros por hacerles los de ellos. Me parecía fácil, pues, ¿no? Y me pagaban, recuerdo, y la cantidad, pues debe haber sido para refresco y papitas o algo, ¿no? Eso fue lo único que yo recuerdo antes de que había escrito en mi vida. Eh, Mi carrera como comunicóloga se fue por el entretenimiento, por la locución, por el divertir, ¿no? Pero también por contar historias, pero
pero de modo, digamos, en la radio, ¿no? En la locución y un poco y en algunos pininos en televisión. Mi acercamiento a la literatura como tal existe a partir de la reclusión, cuando mi papá llega y me ve inquieta, me ve con toda la manejada de emociones, o cuando uno llega naturalmente a un penal y que no sabes, que hay una incertidumbre y una angustia total por tu futuro. Y mi papá llega, mi papá es albañil, mi papá es el mejor albañil del mundo, y yo recuerdo que trae su cuaderno viejo, enrollado en la bolsa del pantalón de atrás, y me dice, y me lo deja, y me dice, ponte a escribir, me dijo, ponte a escribir, desahógate. Deja de parecer león enjaulado, desahógate, escribe, a ver qué haces, pon en orden tus pensamientos, tus ideas. Yo te recomiendo que escribas. Sin más pretensiones que esas, que simplemente poner en orden las ideas. Yo empiezo a escribir lo que veía a mi alrededor, porque incluso yo siento que no me atreví a escribir de mí misma, como hasta en las celdas rosas, yo creo, como en segunda, tercera publicación, pues porque lo que empecé a escribir fue de mis compañeras, de mi entorno, de lo que veía, de lo que me parecía injusto y de lo que me daba risa y de lo absurdo y de las simpladas del día a día, pues, ¿no? Y es precisamente un jueves, un día de visita, que llega Carlos Sánchez y se me acerca, me saluda, nos conocemos, me dice de qué se dedica, y propone que hagamos algo en conjunto. Y yo recuerdo que yo le dije, yo tengo algo ya escrito, le dije, yo te lo voy a enseñar. Y salí corriendo a mi celda por el cuadernito viejo con pasta verde, y vengo y se lo enseño. Yo recuerdo perfecto que cuando Carlos ojea las primeras hojas, me dice, esto es pirata, es lo que estoy buscando, me dijo, ¿no? Entonces yo sí me quedé extrañada, porque dije, a ver, no corrigió, no tallereó, no dijo, no cámbiale aquí, no cámbiale acá. Estaba hasta un poco extrañada o incrédula, pues, ¿no? Y empezamos a trabajar juntos haciendo esos textos. Yo ya había ganado algún concurso de poesía, ahí interpenitenciarios, eh, no sé, algunos acercamientos ya con unas convocatorias que estaban pegadas en las paredes, pero escribir ya de forma formal fue junto con Carlos Sánchez, ¿no? Y después me doy cuenta que cada vez que gano un concurso, las autoridades empiezan a voltear a verme, porque yo al principio, queremos balones de voleibol, y no nos pelaban. O queremos hacer una fiesta de Catrinas el día 2 de noviembre, el Día de Muertos, y tampoco me pelaban. Pero de repente empezaron las autoridades a ver que, a ver, el secretario de Seguridad viene a darle un premio a Silvia. A ver, la gobernadora va, ¿no? Entonces, cada vez que venían y que preguntaban por mí o algo, empezaron a voltear a verme, y empezaron también a sufragar todas esas necesidades, todas esas peticiones que hacíamos nosotros, ¿no? Entonces ya teníamos balones, ya teníamos maquillaje para Catrinas, y empezamos a hacer cosas. Entonces también fue un poco por conveniencia, ¿no? Para hacer actividades, para tener patrocinio de hicimos una escolta, hicimos un grupo de teatro, tuvimos una rondalla, hicimos muchas cosas cuando por fin logramos que nos voltearan a ver, ¿no? Entonces, también fue un poco de conveniencia, fue catarsis, fue desahogo, pero también fue esa otra sobrevivencia que también necesitábamos allá adentro, ¿no? Y el otro lado de la moneda, pues es la lectura, ¿no? ¿Puedes platicarnos algunas de tus lecturas favoritas? ¿Qué autores? ¿Qué temas? Primero que nada, sí, como en, qué lógico, el Apando, por supuestísimo, ¿no? Eh, Empecé a leer allá Aquí lo adentro tengo, ahí está la pan. Ahí lo sí, tengo, infaltable, básico. qué bueno. Eh, por el mismo concurso de cuento de José Revueltas, empecé a leer. Juan Rulfo me gusta mucho, me gusta mucho Juan Villoro, me encanta, amo, adoro a José Saramago en Ensayo sobre la ceguera, me parece un lujo, me parece que no tiene desperdicio. Y por supuesto los locales, ¿no? El Imanol, el Carlos René, que fue mi generación de la carrera, Carlos Sánchez, por supuestísimo. Carlos es un referente para mí. En algunas ocasiones hasta me han mencionado que escribo muy similar, pero en mujer, me dicen, ¿no? Entonces, tal vez la influencia de Carlos también es muy grande. Carlos siempre dice que no me tallereó. Yo digo que sí, sin tallerearme. Carlos empezó a acarrearme libros y música, y ahora te traigo este CD, escucha esas canciones, y ahora lee esto, Luis Enrique García. O sea, me empezó a llevar libros, 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 y creo que también ejerció gran influencia, pero así.
sin ser un tallerista directamente. Carlos, entré con él a un taller como hasta ya, yo creo después de las celdas rosas, ya había publicado yo cuando yo talleré con Carlos. Órale, genial. Mira, otra cosa que me llama mucho la atención y que me parece una virtud que tienes como cronista es, vivimos tiempos en donde de pronto la voz del autor se vuelve mucho hacia sí mismo, ¿no? Esto yo alguna vez lo comenté con varios maestros, entre ellos Juan Villoro, y decía, de pronto se ha malentendido el género de lo autobiográfico y de la crónica como algo en donde necesariamente el autor tiene que volcarse hacia sí mismo, ¿no? Y yo creo que eh, este libro, Morir de Tiricia y Carcelazo, tiene un estupendo balance entre tu voz, tu caso, tu experiencia vital, pero también quienes te acompañan, o sea, tu familia afuera y las compañeras que están recluidas contigo, ¿no? Familia adentro. Es tu familia adentro, exacto. Entonces, conocemos tu entorno, conocemos a las personas que te importan ahí adentro y a las que te importan afuera. eh, y dedicas buena parte, se ve, y eso es algo que también platicamos a la hora de liberar el premio, es también mucha observación, mucha capacidad de observación y una capacidad también estupenda para trazar personajes, retratar personajes eh, con rasgos muy contundentes y muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo decides cuáles historias contar? De pronto hay historias muy sutiles, por ejemplo, en esta serie de retratos que haces de gente que va a visitar las tumbas de sus seres queridos, ¿no? No tiene que pasar algo muy estridente, de pronto con eh, con una botellita de agua que van y echan en las plantas, tú perfilas perfectamente los personajes. ¿Cómo has trabajado eso, Silvia? Y fíjate, Vicente, como primero es muy generoso con tus palabras, muchas gracias por tu análisis, me sigue sorprendiendo cada vez que vuelves a tomar la palabra. Sí, el análisis, la observación, yo creo desde mi etapa en la cárcel y ahora acá afuera, tiendo mucho a observar, mucho, y eso yo creo tal vez, no lo sé, estoy mm, pensando, concluyendo ahorita que tal vez también es un poco de soledad, ¿no? Me abstraigo de la escena muchas veces y soy espectadora porque me gusta también estar en silencio, me gusta estar desde lejos viendo también cómo se desarrolla el mundo a mi alrededor. En las celdas rosas, en Morir de Tiricia, hay mucha observación hacia afuera. En ese texto que te refieres de las visitas, pasé mucho tiempo, además de en la cárcel, pasé mucho tiempo en el panteón. Ya he estado dejando de ir, ¿no? Mi mamá al principio, cuando recién tiene esta pérdida, estamos yendo sábados y domingos y estarnos mucho tiempo. Y mamá, yo con un afán de que no estuviera sola, que no cargara cubetas, porque hay que regar la tumba, porque hay que barrerla, porque... Entonces yo traigo, yo la llevo y había días que yo llegaba con los dedos como casi gangrenados del asa de metal de las cubetas, pero yo por no dejarla sola, por estar con ella. Entonces, en este tanto tiempo estar en el panteón, pues era inevitable convivir o ver a la de enseguida, o a la de enseguida, o a la de atrás, o a la de enfrente, o es que al mismo día enterraron al ser querido de ella y el de nosotros, entonces hay una historia en común porque llegamos a la misma hora al panteón y entonces fue a partir de eso, de observación y de análisis, y así fue también en la cárcel. Y estoy cayendo en la cuenta, como te digo ahorita, de que también es en la actualidad. Yo trabajo en campos agrícolas, tengo contacto con jornaleros todos los días y viajo mucho en carretera, voy y vengo una hora y feriecita de camino. Y también es lo que me preguntabas de los personajes o las historias, pues que sin que tenga que pasar algo importante, de repente ocurre algo en el campo agrícola y yo en carretera, en vez de poner música o en vez de distraerme en otra cosa, vengo manejando en carretera y pensando en la persona y lo que pasó y lo que pudo sentir y lo que le sucedió, lo que me contó.
Por ejemplo, en una ocasión un trabajador fue, yo estoy en el área de recursos humanos, y me dice, Silvia, me tengo que ir porque me gané un pie de casa por el gobierno, me dijo. Entonces, para construirme, como van a inaugurar conmigo, y van a ir las autoridades, y va a ir el alcalde de la comisaría esta, y no sé qué, tengo que ir, y tengo una choza, me dijo. Entonces, pero me dijeron que se ve muy fea, la tengo que quitar para que se vea bien en las fotos y construir la nueva. Pues el pie de casa se lo iban a construir sobre lo que él tenía. Y se fue temprano. Y resulta que el día siguiente vuelve y me dice, no fueron, me cancelaron. Y durmió a la intemperie porque le hicieron tumbar su casita y no fueron. Me pesó en el alma. Yo creo un mes estuve yéndome en carretera pensando. Cada vez que él me hablaba y me comentaba algo, yo pensando, a ver, le hicieron tumbar su casa y no fueron a construirle nada, pues, ¿no? ¿Qué forma de jugar con, con lo mucho, poco, nada de una persona? Pues, para él era su hogar, a lo mejor para ti era una choza que se veía fea en foto para que no se lucieran las autoridades del ayuntamiento, pero para él es su hogar, su techo, su refugio, su todo, pues, ¿no? Y ahí lo traía la historia en la cabeza, y ahí la traía hasta que la escribí. Entonces, yo creo que eso no es como que yo elija la historia, más bien la que está dándome guerra constantemente en mi cabeza, dando vueltas, es como empiezo a plasmar, a escribir, ¿no? Y si no, no me deja en paz, pues, ¿no? Ahí está, dándome guerra. Ujú. Órale, qué interesante. ¿Qué ahorita por lo que nos cuentas es fácil inferir que estás escribiendo otras cosas, ¿no? O sea, si le andas dando vuelta a las historias, probablemente muchas de esas historias acaban siendo nuevas crónicas, ¿no? ¿Qué temas y qué intereses tienes para futuros libros? No es que esté escribiendo formalmente algún proyecto o algo, pero sí estoy interesada en escribir. Y he cruzado algún par de ideas con alguien, y ahí estoy escribiendo algo. El tema de los jornaleros, las mujeres que están en el surco, las mujeres que van y siembran, y también las mamás buscadoras, porque yo trabajo en la costa de Hermosillo, y hay mucho espacio donde, no sé cómo describirte, hay muchos desaparecidos en toda esa zona, pues, ¿no? Hay muchas fosas clandestinas. En alguna ocasión yo venía también en carretera, casi todo me pasa en carretera últimamente, ¿no? Y vi a un grupo de mujeres que se movían de un área a otra, y me fui a comprar sodas, aguas, unos pau pau de esos de uva, y me devolví, no las encontré, ya habían avanzado bastante. Entonces volví, insistí al día siguiente, me interné en la carretera hasta el fondo antes de llegar a los campos agrícolas donde yo trabajo, y di con una. Y en la plática me dijo cosas muy interesantes, con una que platiqué. Me dice que ellas han aprendido mucho en este transitar de estar buscando a hijos, hermanos, esposos, primos. No todas buscan, no todas son mamás, pues, ¿no? Muchos buscan al hermano, y me mencionaban algo sobre los árboles, y casi la mayoría de las veces cuando van y buscan en un lugar específico es porque alguien les dijo, ¿no? Hay un pitazo, hay un indicativo de que están ahí, pues, ¿no? No es como que vayan por la calle picando a ver dónde encuentran, pero también hay pistas que ellas siguen y que aprenden a conocer. Entre esas, por ejemplo, esta que me contaba que los árboles, muchas veces cuando hay un cuerpo enterrado, la grasa que despide el cuerpo ya descomponiéndose hace que se pudra una parte del árbol. Entonces, mira, me dijo, ¿ves este árbol que está negro? Me dijo, y me sorprendió porque sí. Entonces ahorita vamos a excavar aquí, me dijo, porque creemos que hay un cuerpo. Te lo juro, si soy muy sincera, me fui. No me atreví a quedarme más tiempo. No sé si porque no quería ver el desenlace. Y ya en carretera me reproché a mí misma, debí haberme quedado, debí haber visto y platicado con más. Entonces, eso es un tema pendiente que traigo una asignatura. Siento que no por mí, no por el tema y no por lo que implica, yo creo que también por ellas, por las voces de ellas, pues, ¿no? En alguna ocasión me gustó contar historias de las mujeres en la cárcel, y no en este afán de implorar justicia y el sistema. No creo que yo sea tan disruptiva como muchos otros cuando escriben sobre la cárcel, pues, ¿no? Yo lo hago más, mm, quisiera, quisiera pensar que es más amable mi crónica, pues, ¿no?
Y lo mismo quisiera hacer con este caso, con las mujeres jornaleras y con las mamás que buscan también. Mira, esto que mencionas es muy importante. Es la experiencia humana, ¿no? En la cárcel. Justamente la crónica que se titula Morir de Tiricia y Carcelazo, pues o sea, es un estupendo ejemplo de esto que estás diciendo, ¿no? Eh, Otra vez, para no caer en spoilers, es esta crónica, en esta crónica tú cuentas lo que sucede una mañana, ¿no? Que una de las reclusas, pues no, eh, en su momento no se dan cuenta, pero poquito después del pase de lista se dan cuenta que no estaba una de ellas. Y dicen, ¿y ahora dónde anda, no? Y pues todos empiezan a buscarla, todas empiezan a buscarla, alguien recuerda y no, pues yo la vi pasar para allá, para los lavaderos, creo que iba a lavar, ¿no? Eh, esta, este seguimiento que haces muy a ras del piso nos permite eh, tener alguna aproximación, por pequeña que sea, a lo que puede uno sentir eh, justamente en estas experiencias extremas, ¿no? En donde dice uno, híjole, pues eh, 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 apenas podemos vislumbrar lo que pasa por la mente de alguien que es depresivo o que está en un grado de desesperación este, pues que muchas veces los lleva a tomar decisiones que no comprendemos, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido para ti contar esas historias? Y porque tampoco es que tú estuvieras en un lecho de rosas, ¿no? O sea, es decir, desde el encierro, ¿cómo es volcarte hacia el sufrimiento de otras, de otros, y sacarlo en un trabajo, ya no vamos a decir literario, ¿no? Sino de comunicación humana, es decir, un nivel más profundo, diría yo. Precisamente así como lo dices, no estaba en un lecho de rosas, no lo estoy todavía, aunque libre en sí, y yo me repito acá afuera, cada vez que quiero rendirme, cada vez que quiero, híjole, como que meter reversa, porque me he encontrado con cada obstáculo acá afuera, y mi frase que siempre me acompaña es, recuerda cuando querías lo que ahora tienes, recuerda cuando querías lo que ahora tienes, para no rendirme, para no me encontré con muchas cosas al salir. La reinserción como tal no existe directamente desde un sistema penitenciario o de un poder judicial. Estamos solos acá afuera cuando salimos. Yo después de 15 años, yo no tuve un acompañamiento. Quiero pensar también que por pandemia las autoridades no estaban listos para todo lo que nos ocurrió a todos como mundo, ¿no? Como planeta. Y, y desde que salgo, que me encuentro con muchos obstáculos, yo decía, pues con razón mis compañeras vuelven a delinquir, con razón es más fácil volver a drogarse y volver a caer. Y hay hasta cierta zona de confort allá adentro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si precisamente no estaba en un lecho de rosas, yo siento que no lo estoy aún porque yo siento que soy una persona rota, yo soy un ser humano quebrado de muchas maneras, en muchos sentidos, estando dentro y estando fuera, ¿no? Entonces, sí es complicado. Yo creo que fue una forma de sobrevivir también la literatura, por eso que te comento de que me abstraigo un poco de la escena. Entonces, cuando te enfocas en el otro, también bloqueas un poquito lo que tú sientes, porque estás enfocado allá, ¿no? Yo creo que también eso me ayudó. La literatura a mí me salvó en muchos sentidos y entre esos fue estructurar muchas ideas y emociones mías, pero también bloquear un poquito y decir, a ver, Silvia, no se va a caer el mundo por ti. A ver, también hay otras así de neta, hay otras más jodidas que tú, aunque también hay otros que están mejor que tú acá afuera, acá adentro, ¿no? Y acá afuera es lo mismo. Veo la vida de los jornaleros, veo la vida de muchas compañeras, muchas muy exitosas, afortunadamente muchas con casos de éxito, pero otras también que es una actitud, pues,
también el otro día que cruzaba por un poblado, vi de lejos a una compañera que estuvo con nosotros, buenísima para jugar voleibol, deportista, y la vi en situación de calle, indigente. Me acerco en el carro, yo vengo en carro de la empresa, me acerco, saco un billete, se lo doy a escondidas porque vi algunos borrachos sentados alrededor de ella. Yo dije, a lo mejor la golpean para quitárselo. Y me reconoció escasamente y ya cuando me subo al carro y me voy, y tomo carretera de nueva cuenta, vengo pensando bueno, soy afortunada, ¿no? Pero no por la cárcel y no sino por que en qué momento el universo o la vida decide que yo venga en este carro de la empresa con un trabajo honesto, con un modo honesto de vivir y de ganarme la vida todos los días y que ella esté en situación de calle, drogándose, tal vez ahorita a lo mejor la van a golpear este grupo de hombres, eh, inmersa en el mundo de las drogas. Entonces, cuando venimos del mismo lugar durante muchos años, las dos, pues con el mismo nivel de oportunidades, digamos, o tal vez no lo sé, pues, pero todo esto y vengo en carretera pensando y también llorando, porque como te digo, también me duele la vida de las otras, también me duele cuando de repente alguna dicen, salen las noticias que se murió o que mujer que golpeada o no sé, víctima de un feminicidio y que cuando dicen el nombre coincide con alguna compañera, es muy doloroso, es muy doloroso. Más porque uno, no sé si has oído cuando dicen, es que fuma y se enfermó porque está picado de los pulmones, porque ya está picado los pulmones, se enferma. Yo siento que nosotros que estuvimos en la cárcel estamos picados del corazón ya, puestos que cualquier cosa, lejos de pensar es muy dura de temperamento porque estuvo en la cárcel, creo que no, creo que es al revés, creo que somos más blandos que el resto de los seres humanos porque venimos pegando nuestros propios pedazos, venimos recomponiéndonos, entonces estamos más frágiles al primer golpe, al primer insulto, a la primera ofensa, ¿no? Ujú. ¿Has pensado tú en dar talleres en reclusorios, Me han compartir tu invitado experiencia? ajá, Ujú, me han invitado a presentar los libros. ujú, Ahorita por mi situación jurídica no puedo, no sé si autoriza el sistema penitenciario y el Poder Judicial, estamos en trámites porque ahora en la primera semana de diciembre es la semana cultural a nivel estatal, acá en Sonora, todos los cerezos del estado tienen actividades artísticas, culturales, lúdicas, deportivas, y me invitaron a presentar precisamente el Morir de Tirís y Carcelazo. Si nos autorizan, yo encantada de la vida, pero también con toda la incertidumbre de ver qué se siente, ¿no? Porque supongo yo que la energía ha de estar, el choque de energías, ¿no? El mío y el de porque ya no volví yo después de 3 años, ya no volví ni a acercarme siquiera a un penal, pues, ¿no? ujú. Eh, Hay otra experiencia que es una constante en varios de los relatos de tu libro, en varias de las crónicas, y que podría ser incluso la antípoda del encierro, que es el exilio, este exilio forzado de la gente que se va al otro lado a trabajar, ¿no? Y que también es una suerte de prueba de resistencia, ¿no? Es decir, eh, si asumimos el encierro como una situación límite y extrema, pues también irse al otro lado con la incertidumbre de si podrá uno regresar. A veces lo que regresan son las puras cenizas, ¿no? Y no estoy, digamos, no estoy diciendo en casos excepcionales. Hay millones de compatriotas que están del otro lado y que por su situación migratoria saben que no van a volver más que para que los entierren, ¿no? Para que los pongan en un nicho, ¿no? Este, yo veo una preocupación de tu parte por esa experiencia también, porque hay muchas personas, digo, somos tres norteños en esta mesa, este, sabemos lo que significa irse al otro lado, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu contacto? Ahorita nos hablabas de los jornaleros, ¿cómo ha sido tu contacto con esa experiencia, ¿no? De gente que se va y que sabe que a lo mejor es para no regresar. Fíjate, es más grande de lo que piensas porque, bueno, está esa crónica, pero recordemos que yo estuve prófuga 9 meses antes de ser aprendida y estuve en Estados Unidos precisamente viviendo.
Entonces, si lo vemos como una prueba de resistencia, el irse al otro lado sin saber qué futuro te depara, si vuelves o no, y además qué tan libre eres, porque muchas veces pues las autoridades andan cazando migrantes, pues, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces vas, trabajas, te vuelves a tu casa, trabajo, casa, casa, trabajo. Es una especie de cárcel también, es una especie, la limitante física también es muy importante, aunque ganes en dólares y aunque las remesas lleguen a México, es una especie de cárcel también. Entonces yo estuve 9 meses allá y esa era la dinámica, ir a trabajar, volver a casa y con bebé recién nacida en brazos y ir y venir. Y no había otra cosa más que eso, no había entretenimiento, no había diversión, no había socialización con nadie. Eh, Estoy cayendo en la cuenta también, fíjate, es que he aprendido muchas cosas el día de hoy y se los agradezco. Que también el libro, la mayoría de las crónicas hablan de mucha soledad. Es un libro, aunque esté en conjunto y con historias de mucha gente, te vas a Estados Unidos y estás solo, estás en la cárcel y estás solo, estás libre y estás solo. Em, yo tengo una experiencia muy particular en Estados Unidos. En una ocasión me perdí, no volteé a todos lados. Es una sensación de desolación impresionante porque si pides ayuda y le abren una patrulla al 911 y estás tú con cartelones de se busca por todos lados, pues no es como que puedas pedir ayuda fácilmente, pues, ¿no? Salgo libre después de 15 años, una ciudad que ha cambiado muchísimo. Imagínate, 15 años, yo salgo y en Hermosillo había puentes y cafenios, farmacias Guadalajara por todos lados y expendios y todo. Era una ciudad totalmente desconocida para mí. La mayoría de los vecinitos y los primitos los dejé de 5 años. Imagínate, más 15 eran adultos de 20 años o más la mayoría. La calle era totalmente distinta a la calle de mi casa, que yo dejé en la calle donde yo crecí, la ciudad donde yo crecí. Entonces, me dolía mucho la cabeza tratar de entender, a ver, aquí es que había esto otro, no me ubicaba, estaba muy desorientada. Me subí a un carro, se me revolvió el estómago porque mi cuerpo estaba estático durante 15 años y vomité, por supuesto. Fue una marejada de cosas. Yo quería hacer cosas y ser independiente, ir, venir, y en una ocasión, yo, a ver, ya me voy en un camión y me voy a ir a tal dirección y voy a llegar. Y llegué y no conocí, volteé para todos lados, a media calle en Hermosillo, en la colonia Los Jardines. Me solté llorando porque no sabía cómo regresar a mi casa y porque no había gente, porque por la pandemia estaban encerrados y porque hay una sensación de desolación impresionante. eh, Quería agarrar lo que yo conocía como la Ruta 1 en aquel entonces, pero ya han pasado 15 años, ya no se llama Ruta 1, ya no se paga con dinero el camión, ya ni siquiera se usa. Ahora pides un Uber, pides un Didi. Entonces todo eso a mí me había dejado atrás. Yo me sentía realmente fuera totalmente del lugar. Todos andaban con un celular en la mano, yo no tenía. No me explicaba cómo traes ahora en tu celular, traes el banco, traes un estudio de grabación, traes redes, o sea, es conectado con el mundo, pues, y todos en sus teléfonos y yo no entendía. Estaba muy sola, de verdad, muy sola en ese momento. Y lo mismo ocurre, yo creo, con la gente que se va a Estados Unidos, lo mismo ocurre con la gente que está en la cárcel. Hay mucha desolación, hay muchísima desolación. Y yo creo que el libro también trae esa parte de concentrarte cuando te concentras en ti y ver que estás solo también totalmente. Yo creo que es lo que yo hacía también en esto que hablamos ahorita de la observación. Me abstraigo para estar sola. Vengo en carretera pensando y vengo sola. Ahorita en la actualidad yo vivo sola, yo no vivo con mi familia. Entonces es una constante en mi vida también y vengo concluyéndolo así, pues, ¿no? Hace unos minutos tú decías, no hay reinserción, ¿no? Y sí es cierto, o sea, mira, yo soy hijo de una juez y de un abogado, ¿no? Entonces, pues desde muy chavín estaba yo en contacto eh, eh, con estas realidades, ¿no? Como el hecho de que muchos de los que salen de un penal les desaparecen sus documentos, es decir, no tienen una identidad legal, ¿no? La visión romantizada dice, ay, bueno, va a conseguir una chamba y se va a reintegrar a la sociedad. ¿Cómo? Si no tienes ni documentos.
¿no? Muchas veces es así, es decir, este encierro del que hablas, esta soledad, se prolonga aun cuando salen, ¿no? Porque hay muchas veces un estigma de decir, ah, no, pues es que estuvo en la cárcel, mejor dale la chamba a otro, ¿no? Pero yo menciono esto porque me parece muy importante decírtelo. Eh, Tú eres un ejemplo para mucha gente, Muchas ¿no? gracias. Estás haciendo una obra muy importante, ¿no? Y me gustaría que seguramente entre quienes nos ven habrá gente que se sienta así, o porque está enferma, o porque estuvo recluida, o por muchas razones, ¿no? Este, por asuntos de identidad de género. O sea, el asunto es ese, lo que dices tú, este capitalismo salvaje en el que vivimos hace que la sociedad sea un conglomerado de soledades, ¿no? ¿Qué le dirías tú a quienes te escuchan y se sienten así, con esa desesperación? Porque, insisto, no es por echar campanas al vuelo ni tener visiones triunfalistas, pero lo que tú estás haciendo es un ejemplo muy inspirador, de Te verdad. lo agradezco mucho. Y, Muchísimas gracias. ujú, No es la pretensión, de verdad, yo no, ni es una falsa modestia, de verdad, Vicente, yo no me siento ejemplo de nada, ni, no lo sé, no lo he buscado, pues, ¿no? Lo que mencionas ahorita de esto con lo que nos encontramos afuera, es exactamente lo que a mí me ocurrió, esto de la identidad. Yo salgo y muy elegante fui a pedir mi credencial de lector, fui al INE y por supuesto que me dijeron que no tenía acceso, que yo había perdido mis derechos civiles y que hasta que ya se finiquitara mi proceso judicial yo podía obtener una identidad. Eh, ya habiendo descubierto yo el poder de la palabra, yo escribo una carta dirigida también a los altos mandos, eh, pues diciéndoles que yo, según la Constitución, tengo derecho a una identidad, a un nombre, que si querían evitarme el sufragio, pues que me lo cancelaran, pero que yo necesitaba tener mi nombre, cómo comprobar, porque si la reinserción me pide un modo honesto de vivir, pues lo principal es tener una entidad por la que yo tengo un trabajo y cómo cobro si no tengo una identificación oficial. ujú. Y sí, al mes me hablaron que ya estaba lista mi credencial y que pues que lo único que estaba castigada y que no iba a poder votar, ¿no? Igual no tenía planes para votar por nadie en muchos años, ¿no? De todas maneras. Después de esto me encuentro con muchas cosas, aparte, no hay un acompañamiento psicológico, no hay una trabajadora social que me hablara después de 15 años de estar ahí, decirme, a ver, ¿cómo vas, Silvia? ¿Cómo te sientes, no? Y lejos de eso, yo soy un adulto. Hay niños también recluidos con las mamás. ¿Qué pasa cuando los niños llegan a la edad en la que ya tienen que salirse? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los acompaña? ¿Quién los cuida? Hay mujeres que sufren sus facultades mentales. Hay mujeres que tienen amenazas afuera. Hay mujeres que no hablan español, hablan algún tipo de lengua, que no son de aquí de Hermosillo, que viven en Oaxaca, que viven en Puebla. ¿Cómo regresan a sus lugares de orígenes? Hay un sinfín de historias con las mujeres en los penales que no hemos volteado a ver, que no queremos voltear a ver. Entonces, lejos de ser yo un ejemplo, un referente, lo que sí busco yo, siempre que me invitan a algún lugar, yo siempre digo que sí, a donde me inviten, porque si no puedo salvarlas a todas, no está en mis manos, pero sí puedo ir a desmitificar que todas las mujeres que están adentro son malas, o que todas son asesinas, o que todas traen tatuajes, o que todas te hacen daño. Ahí me acompañaron casi 300 mujeres durante 15 años y pasé ahí 15 Navidades, 15 Días de las Madres, 15 años nuevos y estuvimos muy unidas y si se caía una, las demás la levantábamos. Entonces puedo hablar de mujeres profesionistas, puedo hablar de muchas mujeres inocentes, puedo hablar de mujeres muy talentosas y entonces, lo que yo sí me he prometido a mí misma, que es a donde vaya, es hablar de lo que yo conocí, de mi experiencia y de todo lo talentosa que son las chicas allá adentro y de todo lo humanas que son, ¿no? Eh, Esa ha sido como mi misión, digamos, ¿no? Si estoy haciendo poco o mucho, pues es lo que creo que me toca hacer, pues, ¿no? Desde mi trinchera. Ojalá se escuche, ojalá mi voz se oiga en las puertas correctas, que toque las puertas correctas y se pueda hacer algo, porque hay mucho trabajo por hacer ahí en las áreas femeniles. Yo supongo que de todo el país, ¿no? Porque mi, es, mi lupa está enfocada aquí,
en Hermosillo, pero no creo que sea muy distinta la realidad del resto del país. Hace unos momentos mencionabas tú el poder de la palabra, ¿no? Ya eras consciente del poder de la palabra. Eh, sin duda, sin duda, el antídoto para eso, para esas soledades de las que hablábamos hace rato y estas soledades que has mencionado, que abundan no nada más en los reclusorios, en las maquilas y en todos lados, ¿no? El antídoto es la palabra, ¿no? Es decir, eh, digo, ¿qué puede decir uno, no? Yo le dedico mi vida a eso, ¿no? Y tú también, ¿no? Entonces, creo que la literatura es un antídoto para poder ponernos en los zapatos del otro, es decir, esto que yo siento, a lo mejor no lo siento nada más yo, lo están sintiendo otros, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, de verdad, tu trabajo. Muchas gracias, Vicente. Yo agradezco muchísimo tus palabras. Creo que también la literatura ha venido ahorita, sobre todo, en el que tenemos que cuidar muchísimo todos. La salud mental es un tema muy, muy importante que creo que se nos está olvidando porque estamos inmersos en la rapidez, en el tiempo. Como te digo, por ejemplo, yo trato de hacer un ejercicio de, en esta hora y media que hago de camino en la carretera, de ida y vuelta, de venir como en silencio y hablando conmigo misma y no tratar de llenar de humo mi cabeza con el radio, con las noticias, con la música. Trato de venir reflexionando conmigo misma y muchas veces no estamos dispuestos a escucharnos. Los seres humanos es que yo prendo el radio mientras escribo o yo prendo la tele mientras estoy, no sé, haciendo el aseo en la casa. No saben escucharse a sí mismos, no sabemos escuchar nuestros propios silencios, nos da miedo enfrentarnos a nuestros propios huecos a veces, pues, ¿no? Y creo que la literatura viene a colocar cada cosa en su lugar, a poner las palabras donde deben de ir, los sentimientos y las emociones donde deben de ir. Ahorita, precisamente 2023, con esta locura de la pandemia, con esta locura de Israel, con lo que pasó en Guerrero, con lo que está pasando así, enfrente de nuestra casa, enfrente de nuestras narices, la salud mental es muy, muy importante. Y la literatura es una gran herramienta para, para poder conservar la estabilidad y no volvernos locos tan pronto, ¿no? Tendremos que volvernos en algún momento de la vida, pero mientras podamos evitarlo poco a poquito, que sea dosificada la locura y se disfruta más, creo yo. El libro de Silvia Arbizu se llama Morir de Tiricia y Carcelazo. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Feliz yo estar en Secut. Muchas gracias y a Vicente por la generosidad de sus análisis, sus palabras y muy emocionada. Me quedo muy contenta. Muchas gracias. Gracias, Vicente. No, gracias a ustedes, un placer.